¿Alguna vez en tu trabajo o a los jóvenes estando en la escuela y han estado haciendo cualquier cosa, realizando una labor, ¿verdad? Y de repente hay una interrupción? ¿Te ha pasado? No sé, el teléfono suena, alguien llega, ¿verdad? Y te interrumpe en lo que estás haciendo. Te hace perder el enfoque, ¿no? Bueno, pasa igual durante el tiempo de predicación. Suele haber algunas interrupciones, ¿verdad? Que roban nuestra atención y nos desenfocan. Bueno, ese no es el punto. Mira, el punto es que 2 semanas atrás compartí con ustedes una de las predicaciones más famosas que comenzó aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, pero la interrumpimos. Es decir, esta fue la predicación de Pedro completa, pero la tuvimos que interrumpir. Y quizá en ese tiempo, yo no sé tú, pero al menos yo sí me desenfoqué. Recordé el mensaje que preparé, pero me desenfoqué. Así que permíteme recordarte el contexto de este asombroso sermón que comenzó en los primeros versículos del capítulo 2, y puedes mantener tu Biblia abierta ahí. Pedro está predicando en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, dijimos, ¿verdad? El día de Pentecostés ocurría 50 días después de la Pascua. Era un tiempo importante para el pueblo. Todos iban, ¿verdad?, a congregarse en ese lugar. Y de repente, Pedro se pone en pie, porque había ocurrido algo extraordinario. ¿Recuerdas hace 2 semanas? Jesús había ascendido al cielo, había dado una promesa a sus discípulos, y días más tarde está derramando su Espíritu Santo, el Espíritu Santo que prometió. Entonces, todos los presentes comenzaron a hablar en otros idiomas que nunca habían aprendido y que nunca habían hablado. Los peregrinos que estaban ahí en Jerusalén para el Pentecostés oían hablar el Evangelio en sus propias lenguas y estaban asombrados y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Será que están ebrios? Y Pedro se pone en pie, les dice: no, a ver, no están ebrios, es muy temprano para que estén ebrios. No, esto es lo que el profeta Joel, y aquí es donde concluimos la ocasión anterior, esto es lo que el profeta Joel dijo que iba a suceder. En los postreros días, dice Dios, esta era la profecía del profeta Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, Pedro explica el milagro que aconteció en ese lugar, en ese momento. Las lenguas de fuego sobre las cabezas de ellos y la predicación con fuego del Evangelio, ¿verdad?, en otros idiomas. Este era el cumplimiento de la profecía en realidad. Así que ese sermón interrumpido vamos a tomarlo, a retomarlo desde aquí, porque Pedro sigue, y no solamente con entusiasmo, ¿verdad?, sino con un conocimiento exegético, y lo vamos a ver, y hermenéutico incluso de la Escritura, y predica este maravilloso sermón. Él explica la venida del Espíritu Santo como el cumplimiento de esa profecía, y después comienza a hablar de manera muy clara el significado de lo que está ocurriendo en ese momento. Lo que había sucedido con Jesús y con el Espíritu Santo. Y ahora está explicando que eso sucede, ¿verdad?, porque hay un significado universal. No solamente es para los que estaban presentes en ese momento, en ese lugar, sino para todo el mundo. El Evangelio está siendo predicado por primera vez con poder y autoridad. Y su mensaje, ¿sabes?, tenía como objetivo que la audiencia comprendiera lo siguiente: Dios no solo salva a personas en particular,
sino que forma una nueva comunidad bajo el señorío de Jesucristo. Este pasaje nos enseña que el Evangelio no es solamente una experiencia personal, sino una obra divina que forma un nuevo pueblo. Que el Evangelio no solamente produce creyentes, ¿verdad?, aislados, sino una iglesia viva. Por eso, cada sección de este pasaje nos va a mostrar cómo la salvación en Cristo inevitablemente va a conducir a la comunión, a la adoración y a la misión compartida. Y la primera sección que quiero resaltar de este pasaje nos habla acerca de el Evangelio proclamado. El Evangelio que estaba siendo proclamado, es decir, Jesucristo crucificado y resucitado. Mira, el mensaje de Pedro no fue ningún mensaje moralista. No fue un mensaje solamente emocional. Fue una proclamación centrada en la persona y en la obra de Cristo. Y él comenzó repasando algunas cosas que los presentes ya sabían. Versículo 22. Escucha, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos lo saben. Es decir, Pedro mencionó algo que los presentes ya conocían, que la vida de Jesucristo. Como Pablo diría más adelante, esto no se hizo en un rincón, se hizo público, era algo público. Todos sabían de Jesús de Nazaret y de los milagros que él hizo. Y Pedro dijo, ustedes conocieron su vida. Ustedes conocieron las obras asombrosas que él realizó. Ustedes fueron testigos de las obras que Dios mismo hizo con poder, ¿verdad? Ustedes atestiguaron eso. Pero no solo eso. Pedro añade, pero también ustedes supieron acerca de su muerte. Este Jesús, dice el versículo 23, fue entregado conforme al plan determinado y al previo conocimiento de Dios. Ustedes, les dice, lo crucificaron. Ustedes lo mataron por manos de hombres sin ley. Y esto había ocurrido apenas 50 días antes. Es decir, no había pasado mucho tiempo. Y el apóstol simplemente les recuerda, ustedes lo supieron. Pero no solo eso, ustedes participaron de él. Algunos de los que estaban presentes en ese momento quizás participaron activamente, quizás estuvieron entre los que gritaban, crucifíquele, crucifícale. Y otros simplemente participaron de manera pasiva, es decir, no dijeron absolutamente nada, no intervinieron y dejaron que los hechos siguieran su curso. Pedro está confrontándoles. Ustedes lo hicieron y usaron las manos de hombres sin ley. Mira, la expresión de hombres sin ley se refiere a los gentiles, es decir, a los romanos que estaban fuera de la ley de Dios, y ustedes permitieron que eso sucediera. Es más, participaron en ello. Así que Pedro aquí es una combinación de ideas que es muy interesante. Fíjate bien, Pedro está presentando dos verdades que la propia Biblia mantiene lado a lado. En toda la Biblia vemos eso. Y no hay contradicción en ello. Primero, Dios es soberano
sobre todo lo que ocurre, incluso sobre la muerte de Jesucristo. Y segunda cosa, los hombres son responsables por cada uno de sus actos. El versículo 23 dice esto: Jesús, fíjate bien, fue entregado conforme al plan determinado de Dios, es decir, por su soberanía es que esto ocurrió. Pudo haberlo evitado, claro, no lo hizo. ¿Por qué? Porque era su plan. Pero entonces, ¿quién fue responsable de su muerte? Dios, los romanos. Por un lado, ¿sabes? El plan eterno de Dios es que esto ocurriera. Él lo permitió. Pero por otro lado, el pueblo de Jerusalén fue responsable y los usó a ellos. Es más, usó a los gentiles para que lo ejecutaran en la cruz. Estas dos verdades, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, convergen en la Biblia. En toda la Escritura vemos que están entretejidas, ¿verdad? Conviven sin contradicción. Dios estuvo en control absoluto de lo que está sucediendo aquí, pero a la vez ellos eran responsables por lo que estaba sucediendo, por lo que sucedió. Y luego Pedro, después de haberlos confrontado, hace una pausa y entonces dice esto. Y hace un momento en la clase yo les decía que cada vez que leo la palabra de Dios y hay un pero, sabes que algo va a ocurrir, ¿verdad? Está narrando, pero hay una pausa, hay un énfasis. Fíjate el versículo 24. Pero Dios lo resucitó, es decir, sí, ¿verdad? Él usó a los romanos, ustedes fueron responsables, etcétera, etcétera, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Esto que está anunciando aquí es el mensaje del Evangelio. La vida de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Esto es el Evangelio. A veces solamente hablamos, ¿verdad?, de la vida de Jesucristo y de su muerte, pero a veces no hablamos de su resurrección, y es importante. Es, ¿verdad?, está unida. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora, ellos sabían de su vida y participaron en su muerte. Y tal vez ellos habían oído rumores de su resurrección. Tal vez. Pedro les explica: ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. Y esta frase se va a repetir varias veces. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Y luego, para dar un mayor énfasis, y aquí se pone más interesante, aquí se pone más, por eso es que digo que Pedro fue un excelente exegeta, es decir, el primero que está predicando de esta manera el Evangelio, y hace un claro, ¿verdad?, una clara investigación del Antiguo Testamento, y te va a sorprender, porque a mí me sorprendió realmente, no lo había visto tan profundamente como hoy. Pedro hace un énfasis aquí y comienza citando al rey David. Salmo 16, y ya lo habíamos estudiado, ¿recuerdas? Salmos mesiánicos. Él muestra que la resurrección de Jesucristo era parte del plan de Dios. David había dicho eso: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, Pedro interpreta este salmo como una profecía que apunta directamente a Jesucristo. Él explica que la muerte no podía retener a Cristo. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios resucitarlo. Entonces cita este salmo, Salmo 16, versículos 8 al 11. Pedro tenía, ¿verdad?, aquí en mente lo que el salmista había escrito. Tú lo puedes leer. El Señor
Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará según, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tus santos sufran corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Pedro maravillosamente está usando este salmo para probar que la resurrección de Cristo estaba anticipada en las Escrituras. Y lo hace exactamente como Jesús había enseñado a sus discípulos. Aquí se va entretejiendo. Al final del capítulo 24 del Evangelio de Lucas, Jesús está con sus discípulos y Él les explica esto. Toda la Escritura del Antiguo Testamento, la ley, los profetas, y adivina qué, los salmos señalan hacia mí, mi muerte, mi resurrección. Fíjate lo que dice el versículo 44 del capítulo 24 del Evangelio según Lucas. Es Jesucristo hablándoles. Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. ¿En dónde? Y en los salmos. Pedro está como en un éxtasis, instruido por el Señor y aplicando las enseñanzas del Antiguo Testamento y también lo que el propio Jesucristo había compartido de sí mismo. Pedro toma el Salmo 16 y dice: esto se refiere a Jesucristo. Aprendió rápidamente a predicar el Antiguo Testamento de manera cristocéntrica. Y no solo se limitó a citar el Salmo, porque también, fíjate bien, él justificó su interpretación en los versículos 29 al 36. Dice esto: hermanos, y está citando nuevamente, ¿verdad? Interpretando. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo es: David no resucitó, su cuerpo está en la tumba. Por lo tanto, cuando David escribe el Salmo 16, escribió: mi carne no verá corrupción. No está hablando de sí mismo, es una profecía de lo que sucederá. Pedro explica que David, siendo profeta, sabía que Dios le había jurado que uno de sus descendientes se iba a sentar en el trono para siempre. Y esa promesa él la recordó, y nosotros la podemos ver en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 2 y 13. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, ¿qué? Levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Pedro está conectando estas ideas. David sabía que vendría un descendiente, un rey eterno, y que Dios lo resucitaría para reinar para siempre. Por eso afirma en los versículos 32 y 33, escucha: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ahora, hoy, en este momento, ha derramado su Espíritu Santo entre ustedes. Por eso es que ven y oyen. Fíjense la claridad del mensaje de Pedro.
Jesús vivió, fue entregado según el plan de Dios, fue clavado en esa cruz, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Amén. Y es exaltado a lo sumo, y entonces derramó su espíritu. El mismo que Jesús, que recibió el espíritu en su bautismo, ahora, exaltado en gloria, lo está derramando sobre su iglesia. Y Pedro refuerza el argumento con otro salmo, Salmo 110, versículo 1. Este es el salmo más citado, ¿verdad? De hecho, muchos de los escritores del Nuevo Testamento citan este salmo, Salmo 110, 1. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, este texto había sido usado por el mismo Jesús como un enigma del Mesías. Cuando los fariseos lo cuestionaron, Jesús dijo esto en Lucas 20, 41 y 42. ¿Cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? Pues David mismo dice en el libro de los Salmos: el Señor dijo, mi Señor, siéntate a mi diestra. Mira, la respuesta a este enigma es esta: el hijo de David sería más que un hombre, sería el hijo de Dios. Por eso David lo llama mi Señor. Y Pedro, otra vez, cita este mismo pasaje para afirmar que Jesús, el hijo de David, había sido exaltado al trono celestial y reinará hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Ahora Pedro cierra su predicación con una declaración poderosa. Versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Este es el clímax de esta predicación. Jesús, el crucificado, es el Señor y Mesías. Y al cabo de los años, es decir, esto se predicó en Pentecostés, al cabo del tiempo, el mensaje del Evangelio no cambia. Este es el mensaje que tiene que seguirse predicando en todos los púlpitos, pero que lamentablemente vemos se ha apartado de ellos. Este es el Evangelio, y el Evangelio no cambia, permanece y tiene que ser predicado. Cristo murió, pero resucitó y reina. Debemos seguir predicando en todo lugar y en todo tiempo al Jesús que reina, no solo al Jesús que salva. Todos quieren un Salvador, nadie quiere un Señor. ¿Por qué? Porque eso implica sometimiento a Él. Todos queremos a alguien que nos salve, desde luego, pero no queremos arrodillarnos ante ese Salvador y decir: tú eres mi Rey, tú gobiernas en mi corazón y en mi vida. Ese es el mensaje que tenemos que seguir compartiendo. Mira, la predicación centrada en Cristo sigue siendo el medio por el cual Dios edifica su iglesia. Por esto nos lleva a una segunda sección. Una vez que el Evangelio fue proclamado, el Evangelio, desde luego, es recibido. ¿Y cuál es la respuesta? El corazón es traspasado por el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo usó la palabra predicada para producir una convicción de pecado y conducir al pueblo al arrepentimiento. Dice la Escritura que cuando el pueblo escuchó esto, su corazón fue compungido. Es decir, ellos estaban ciertamente convencidos del pecado que tenían. Ninguno de ellos
levantó la mano, ¿verdad? Y discutió con Pedro y yo no estoy de acuerdo con eso, No, eso que estás diciendo no es verdad. Nadie hizo esto. No. Todos estaban profundamente convencidos de su pecado. Entendieron la fuerza del argumento bíblico. Por eso digo que Pedro maravillosamente lo hizo claro, guiado por el Señor. Pero ellos ahora, en este punto, sabían que habían participado de manera activa o pasiva en la muerte de Cristo. Y aterrorizados, fíjate bien, y ponte en su lugar, y quizás has estado en su lugar. Y cuando escuchaste la proclamación del Evangelio, quizás tú fuiste uno de esos que preguntó, ¿qué hago? ¿Qué haremos? Esta pregunta es inevitable cuando alguien se enfrenta a la culpa que tiene delante de Dios. Si habían rechazado y crucificado al Mesías, que habían esperado por siglos, ¿qué esperanza les quedaba entonces ahora? Ninguna. Y quizás tú también te has sentido así, que tus pecados fueron o son demasiado grandes, que tu rechazo a Cristo es imperdonable. Yo mismo lo experimenté al escuchar por primera vez el Evangelio. Quizá como yo, tú no estuviste ahí gritando, crucifícalo, pero fueron tus pecados y los míos lo que lo llevaron a la cruz. Tú y yo participamos también de manera pasiva o activa en la crucifixión del Mesías. Y Pedro, fíjate bien, responde a su pregunta, la pregunta de esa audiencia, pero también a la nuestra, con un mensaje bien claro y una gracia sorprendente. Versículo 38, arrepiéntanse. Ellos preguntan, ¿qué haremos? Y él dice, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir, a esos mismos que habían crucificado al Señor, Pedro les ofrece esperanza y salvación. A ti y a mí, que no teníamos esperanza, el Evangelio nos ofrece esa esperanza. Aún ese pecado puede ser perdonado. El haber participado en su muerte, si se arrepienten y creen. Esa es la condición. Y Él les promete dos cosas. Claro, no es una promesa de Pedro. Es simplemente Pedro siendo usado por Dios para decirles esto. Hay perdón para su pecado, pero también ustedes tendrán ahora el Espíritu Santo. Es decir, no los vamos a dejar en un rincón ahí, sino que ustedes mismos van a recibir al mismo Espíritu que fue derramado sobre todos los apóstoles. Y luego añaden el 39. Y esto es de verdad increíble, porque la promesa es para ustedes. ¿Y para quién? Para sus hijos. Y para todos los que están lejos. Para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Mira, ese lenguaje a ellos les resultaba familiar. ¿Por qué? Porque así había tratado Dios siempre con su pueblo. Las promesas no eran solamente para una persona, era para su descendencia. ¿Recuerdas cuando le hizo la promesa a Abraham? ¿A quién más se la hizo? A su descendencia. Abraham y su descendencia. A Moisés y su descendencia. A David y al linaje de David. Es decir, la promesa del pacto es generacional y es expansiva. Pero Pedro amplía aún más ese alcance.
Y él dice, y para todos los que están lejos. ¿Sabes qué? Ahí veo mi nombre. Ahí veo mi nombre. Y espero que tú veas el tuyo. Los gentiles, es decir, quienes estábamos lejos, también somos llamados a recibir perdón y el Espíritu Santo. Ahora Pedro sigue predicando y exhortándoles, sálvese de esta generación perversa. Y aquel día los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron unas 3,000 personas. Imagínate eso. Yo nunca he predicado con tal poder y autoridad y nunca lo haré, creo. Un solo sermón, 3,000 convertidos. Y fue el nacimiento visible de la iglesia de Cristo. Dice el texto que fueron añadidos. Ahora, ¿a qué fueron añadidos? Te preguntarás. A la comunidad de los creyentes, a la comunidad de los santos, es decir, la iglesia visible. Mira, si recuerdas, aquí mismo en Hechos, se dice que había unos 120 discípulos, ¿recuerdas? Estaban reunidos en el aposento alto cuando sucede esto. Pero ese mismo día llegaron a ser más de 3,000. Y el bautismo fue la puerta visible de entrada. Por el bautismo es que ellos fueron añadidos. Por eso es que al cabo del tiempo, ¿verdad?, de los años, seguimos practicando el bautismo en nuestros días. Sí, es una señal de obediencia, claro, pero también es un testimonio público de que seguimos a Cristo, verazmente, fielmente. Sin embargo, también es una señal de que nos identificamos con Cristo en una comunidad. Llegamos a ser parte de ella. Si te das cuenta lo maravilloso que aquí se plasma, porque a veces vemos, ¿verdad?, sacramentos como el bautismo, algo separado, es mi meta. No, es el principio. Es el principio de algo. Es el principio de tu comunión con el Señor, pero también con tu comunión con otros. Ahora, después de la conversión, los nuevos creyentes comenzaron a vivir una vida en común, pero profundamente transformada. Mira, en esta sección vemos algo. Dios sigue usando la predicación sencilla y fiel para salvar. No vemos aquí luces, humo, escenarios espectaculares. No, es solamente la predicación del Evangelio. No se trata del poder del predicador o de sus habilidades, sino se trata del poder de la obra de Dios. Y otra cosa es que el arrepentimiento no es una emoción momentánea, sino es el inicio de una nueva vida bajo el señorío de Cristo. Y esto nos conduce a una tercera sección. Una vez que el Evangelio ha sido predicado, una vez que el Evangelio ha sido asimilado, el Evangelio entonces tiene que ser vivido, experimentado. Es decir, hay una respuesta, una vida en comunidad. Quienes recibieron el Evangelio fueron transformados en una comunidad centrada en la palabra, centrada en la adoración y en el amor. Y el texto lo resume de esta manera: y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mira, quiero mostrarte 4 cosas, 4 marcas de esta iglesia primitiva. Primero, la enseñanza de los apóstoles. Es decir, la iglesia verdadera es apostólica. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que es apostólica? Lo hemos escuchado, ¿verdad?, en otras tradiciones. Somos apostólicos. ¿Por qué? Porque seguimos las enseñanzas de los apóstoles.
Los apóstoles fueron testigos principales de lo que sucedió en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso es que podemos decir que la iglesia verdadera es apostólica. Es decir, permanece fiel a la enseñanza del Nuevo Testamento. Otra marca que tenía esa iglesia era la comunión, es decir, la coinonía. Ellos compartían su vida. No vivían aislados, no se veían cada domingo y, ¿cómo estás, hermano? No, tenían algo en común, la vida. Había un amor fraternal en ellos. Otra característica era el partimiento del pan. Esto, desde luego, incluía todas las comidas comunes, pero principalmente la cena del Señor. Y dice que ellos se reunían a hacer esto constantemente. ¿Por qué? Porque recordaban que eran parte del cuerpo, que por la sangre de Cristo, fueron lavados. Y finalmente, otra marca de la iglesia primitiva era la oración. Ellos se reunían constantemente para orar juntos, de forma corporativa, buscando al Señor en unidad. Y sabes qué, esas 4 marcas de la iglesia primitiva dieron como resultado algo asombroso. Dice la palabra que vino temor sobre todos, y Dios realizaba señales y prodigios por medio de los apóstoles. Ahora, la comunión que tenían unos con otros siempre era generosa y sacrificial, y lo vemos en un versículo en específico, versículo 45, dice: vendían sus posesiones y las compartían según la necesidad de cada uno. Ahora, quiero decirte algo, este no es un patrón que vemos en todas las escrituras. Es decir, que esto tenga que ocurrir siempre. No, esto fue algo, ¿verdad?, temporal. Solamente ocurrió en ese tiempo. ¿Por qué? Porque recuerdas que llegaron 3,000 personas de otros lugares, no tenían dónde vivir en Jerusalén. Pero ellos se quedaron después de haber escuchado el Evangelio. Y ellos decidieron permanecer ahí, pero no tenían casa, sustento, alimento. Y los hermanos entonces decidieron, guiados por el Espíritu Santo, vender sus pertenencias y repartirlas. Eso ocurrió en ese tiempo. Bueno, ahora dicen que eso es la base del comunismo. No, nada de comunismo. Esto era amor nada más. Y sucedió en ese momento. No tiene que suceder en otros momentos, aunque Dios sí nos llama a ser generosos con los demás. Pero no solo eso, sino que había realmente comunión y unidad entre ellos. Tenían un mismo sentir, puesto que se reunían cada día en el templo y en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando el favor de Dios. Y el Señor, dice la Escritura, no los hombres, añadía cada día a la iglesia a los que habían descansado. ¿Sabes? El libro de los Hechos presenta 7 resúmenes como este a lo largo de la historia de la expansión del Evangelio. Cada resumen muestra un mismo patrón. La iglesia hacía lo que debía y Dios hacía lo que solo Él puede hacer: salvar. La iglesia se dedicaba a enseñar, a orar, a compartir, a servir, a adorar a ese Dios que solamente puede salvar. Y Dios simplemente hacía lo que Él sabe hacer. Y así fue en Jerusalén, y sigue siendo así en nuestros días. A veces la iglesia goza del favor del pueblo, pero otras veces no. Otras veces simplemente sufre persecución. Pero su tarea no cambia. Aún siendo perseguida, la iglesia tiene que enseñar, orar, compartir, servir y adorar. Perseverar. Hoy en día, como antes,
¿Sabes? La iglesia no se sostiene con programas, sino por una vida comunitaria. El discipulado siempre ocurre en la comunión, orando juntos, comiendo juntos, sirviendo juntos. Y esto inevitablemente nos conduce a la última sección. Y es que una vez que el Evangelio fue proclamado, asimilado, es vivido, el Evangelio es multiplicado. Y Dios añade a su iglesia. Quiero que si hoy sales de este lugar, te lleves algo en mente. La expansión de la iglesia es una obra soberana de Dios. El crecimiento de la iglesia es una obra soberana de Dios. No depende de nosotros. Depende del Señor de la obra. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahí no dice, y Pedro, ¿verdad? Y los discípulos, y el pastor, y los líderes, y los ancianos añadían. No. Dios. Otra vez, la iglesia hace lo que puede. Predicar, orar, servir. Y Dios hace lo que solo Él puede. Salvar y añadir y perseverar. Y este patrón se repite en todo el libro de los Hechos y vamos a estarlo analizando con detalle. Yo sé que muchas veces podemos frustrarnos porque vemos los mismos rostros cada domingo, ¿no? Después de tantos meses, somos pocos. Pero no estamos afanados en crecer. Confiamos en el Señor de la mies. Amén. Nuestro llamado, tuyo, mío, no es fabricar resultados express, ¿verdad? Nuestro llamado es a ser fieles. Amén. Una iglesia, otra vez, hace lo que debe, centrarse en Cristo. Y va a ser usada por Dios para traer un fruto eterno. Sean pocos o sean muchos. Mira, en los primeros años de mi ministerio allá en Guadalajara, creo que yo tuve una crisis de fe, porque, te soy honesto, los 2 primeros años de la plantación fue algo impresionante. Es decir, fue un crecimiento increíble. A los 6 meses teníamos que cambiarnos de lugar y así los primeros 2 años pasamos de ser un pequeño grupo como este a ser un grupo casi 5 veces más grande que este. Y al cabo de 2 años hubo como una pausa y de verdad que yo pensaba que el Evangelio no estaba produciendo frutos visibles en la vida de los creyentes. Yo decía, ¿dónde está el poder entonces del Evangelio? Y busqué consejo y oré, y en cierta ocasión me reuní con dos pastores que son contemporáneos a mí y nos ordenamos casi al mismo tiempo en el mismo presbiterio. Bueno, nuestra iglesia maneja la unión de iglesias, son presbiterios. Y una vez que me reuní con ellos, les platiqué sobre cómo me sentía y ellos simplemente me platicaron lo mismo. Estaban en el mismo punto que yo. Y en nuestra conversación caímos en cuenta de que todos estábamos padeciendo esto. Y lo que hicimos fue orar y leer la palabra juntos. Fue un tiempo muy bueno para mí. Y precisamente fuimos al libro de los Hechos. Por eso es que este libro para mí es tan importante.
Yo no encontré ningún argumento teológico aquí. Yo no encontré ningún argumento filosófico aquí. Pero al final, todos coincidimos en que debíamos permanecer haciendo lo que teníamos que hacer. ¿Y qué era eso? Leer la Biblia, seguir orando, seguir congregándonos con el pueblo de Dios, a seguir sirviendo al Señor y seguir viviendo como creyentes. Esta fue una conclusión bien sencilla, pero es justamente lo que necesitamos. Y yo no sé si esto es lo que tú necesitas hoy, pero sí es el consejo que quiero darte. Sigue leyendo la palabra. Sigue orando. Sigue compartiendo la mesa con otros. Sigue apoyando mutuamente a otros. Sigue adorando con gozo como lo hemos hecho. ¿Y sabes qué? Déjale al Señor de la mies el resultado que Él quiere, cuando Él quiera. Nuestro llamado es predicar a Cristo, es vivir en comunión, es perseverar en la oración y confiar en que Él va a añadir a aquellos que necesitamos. Amén. No nos cansemos, no nos frustremos. El Señor va a hacer su obra. Nosotros hagamos lo que debemos hacer.